Hola, en este video te traigo la reseña completa de este Smart TV 4K LG QNED 80A, un modelo del 2025. En este caso te hablaré del tamaño de 55 pulgadas. Y dentro de los aspectos más importantes que necesitas conocer acerca de este televisor es que tiene tecnología de color Dynamic QNED Color aplicada a su pantalla LCD y viene con panel IPS. Es un televisor muy recomendado para una habitación que tenga algo de iluminación o para quien necesite muy buenos ángulos de visión. De hecho, los ángulos de visión son muy buenos y es gracias a que tiene panel IPS, como puedes percibir. Es genial, por ejemplo, para ver un partido de fútbol o para jugar videojuegos sobre una película con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de esta pantalla, porque los colores no perderán tanto volumen aunque el ángulo de visión sea muy amplio. De hecho, se conservan muy bien los resultados en cuanto al volumen de color, como puedes percibir. Es un televisor que tiene una cantidad de brillo muy decente. Digamos que en rango dinámico estándar las cantidades de brillo en algunos modos de imagen no son tan altas, pero suficientes para una buena experiencia en general. La principal ventaja de este modelo con su panel IPS y con la tecnología Dynamic QNED Color es que podrás presenciar uno de los mejores resultados en cuanto a precisión de color. También podrás notar colores muy vivos. En general, el resultado en cuanto a colores es de lo mejor que puedes adquirir actualmente en un Smart TV. Y cuando el contenido está, por ejemplo, con la tecnología de alto rango dinámico HDR10, las cantidades de brillo incrementan y además tienes acceso a este modo imagen personalizado, que también aplica para cuando el contenido está en rango dinámico estándar o tiene, por ejemplo, Dolby Vision, y con el cual te arrojará opciones para que escojas de acuerdo a tu gusto y al final te arrojará un modo de imagen personalizado de acuerdo a eso que escogiste, lo cual me parece genial. A mí personalmente, por ejemplo, me gusta un resultado que no se perciba con colores súper saturados ni tampoco con demasiado contraste. Es decir, me gusta un resultado, digamos que un poco más natural, y en general me gustó el resultado de imagen personalizada que me arrojó en este caso. Y ese modo de imagen personalizado será aplicado a tu cuenta. Puedes iniciar sesión con varias cuentas LG en este modelo y cada personalización se aplicará cada vez que inicie sesión con una cuenta diferente. Y obviamente podrás hacer uso del resto de modos de imagen si así lo requieres. Como te decía, en alto rango dinámico la principal diferencia es que en algunos modos de imagen la cantidad de brillo suele incrementar, como por ejemplo en el modo de imagen cine, lo cual es genial para una habitación que tenga más iluminación. También puede resultar importante para algunas personas saber que este modelo no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En tal caso, la tecnología que se activaría sería HDR10. Siempre he considerado que Dolby Vision no es más que un nombre bonito y no es la gran cosa. Y es que los resultados con HDR10 en este modelo en cuanto al balance entre el nivel de detalles, el realce de colores y el contraste es increíblemente bueno. Si por ejemplo el contenido tiene aplicada la tecnología de alto rango dinámico HDR10 de forma nativa, puedes acceder a esta opción mapeo de tono dinámico. Usualmente en encendido te genera los mejores resultados realzando el nivel de detalles y la cantidad de brillo, o puedes colocarlo en el modo profesional si así lo requieres y si sabes del tema. Si no, simplemente lo puedes colocar en encendido y, como digo, los resultados son de lo mejor. El resultado en cuanto a escalado de imagen es muy bueno. El procesador hace un muy buen trabajo mostrándote un resultado muy suave cuando la resolución del contenido es muy baja. Pero recuerda, como siempre he dicho, ningún televisor 4K actual te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. Destaco además que la uniformidad de colores grises es relativamente buena, a pesar de que los bordes de pantalla puedan lucir algo sombreados. Lo bueno es que al ver contenido con muchísimo volumen de color, este efecto de sombreado de pantalla es realmente muy mínimo y para nada molesto. También es bueno que sepas que el resultado en cuanto al manejo del movimiento está bien. Puedes acceder a las configuraciones de imagen en cada uno de los modos de imagen que te ofrece este modelo, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Vas a irte al apartado de configuración avanzada, luego en claridad y luego vas a bajar hasta donde dice True Motion.
Si de pronto quieres organizar esto de forma manual, el efecto de Judder, que es conocido como vibración o temblor, lo puedes hacer. Si quieres la máxima mejoría digital, lo puedes colocar en movimiento suave. O si simplemente eres un cinéfilo, puedes colocarlo en desactivado o en algo que no incremente tanta mejoría digital. Pero por supuesto, no todo es maravilla, y es que el resultado en escenas oscuras de este modelo es simplemente terrible. No hay otro adjetivo que lo describa mejor, pero es normal porque tiene panel IPS y porque su tecnología de retroiluminación LED Edge no le permite tener un buen resultado con la atenuación local. Porque, como te digo, es el LED Edge, y al aplicar la atenuación local, el resultado es simplemente muy distractor, es terrible, o de hecho más terrible, y más aún cuando en la escena hay subtítulos, lo cual realmente no te recomendaría mucho. Y en algunas ocasiones apagar la atenuación local puede resultar de hecho mejor, o por lo menos con un resultado menos distractor. Y por supuesto es peor cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Digamos que cuando está en rango dinámico estándar el resultado no es tan terrible, pero aún así no es que sea de lo mejor. Y como te digo, el resultado en cuanto a empeorar incrementa cuando hay algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Entonces este modelo no es para una persona que lo vaya a utilizar para ver este tipo de contenido en una habitación oscura. Este modelo es para quien lo vaya a utilizar en una habitación iluminada, quien requiera de mejor precisión de colores y mejores ángulos de visión con una cantidad de brillo más que suficiente. Pero si de pronto ya lo compraste y no sabías esto y lo compraste para ver contenido de este tipo, te recomendaría apagar la atenuación local, bajarle un poquito la cantidad de brillo y en general jugar con algunos parámetros para intentar decrecer el efecto conocido como nubosidad o clouding, que es el que has percibido durante todo este tipo de escenas con oscuridad. O puedes intentar con la atenuación local en alto si no vas a ver mucho contenido de este tipo con subtítulos, porque en algunas ocasiones el resultado, como es este caso, puede resultar por lo menos tolerable en algunas ocasiones, o por lo menos en algunas escenas. Para el área gaming hago las pruebas con la consola Xbox Series X. Este modelo es compatible con frecuencia de actualización variable, es compatible con estas resoluciones incluyendo por supuesto el 4K, no es compatible con Dolby Vision para gaming y tampoco es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Tendrás acceso a esta Game Bar o barra de juegos, y en caso de que no puedas cambiar los modos de imagen que te ofrece, te vas aquí a configuración y te aseguras que el modo de sonido o modo de audio también esté sintonizado en optimizador de juego. Una vez lo hagas, oprimes el botón de configuración del Magic Remote y te va de nuevo a aparecer la Game Bar y ya puedes cambiar los modos de imagen que esta barra de juegos te ofrece, y los resultados en cuanto a colores siguen siendo muy buenos, muy precisos, muy vivos. Como te digo, de lo mejor que puedes experimentar actualmente en un Smart TV. Y también puedes acceder a configurar otros parámetros para mejorar aún más la experiencia de acuerdo a tu gusto si así lo requieres. En cuanto a los tiempos de input lag, lamentablemente hasta ahora no cuento con un dispositivo que me permita medirlos, pero por lo menos en la práctica puedo decirte que se siente muy bien. Probablemente pueda rondar alrededor de los 10 milisegundos en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico. Tampoco tengo un dispositivo que me permita conocer el tiempo de respuesta de este Smart TV. Lo que te puedo decir es que gracias a que tiene panel IPS y a que cuenta con tecnología de frecuencia de actualización variable, aún al jugar en 4K a 60 Hz puede ser más que suficiente. La experiencia en cuanto al manejo del movimiento es muy buena. La cantidad de efecto ghosting realmente es muy mínima, es casi imperceptible, lo cual se agradece. Debido a su panel IPS, el resultado será mejor en esta área en comparación a un televisor que tuviera panel VA. No obstante, el rendimiento con este tipo de videojuegos, en general en cuanto a la profundidad de colores negros, como ves, no es que sea la mejor, aunque el resultado puede resultar por lo menos tolerable y ameno en algunas escenas con un buen nivel de detalles, o por lo menos con un nivel de detalles aceptable. Y cuando se trata de videojuegos con más volumen de color, el resultado, como te digo, es increíblemente bueno. Muchas personas buscan de hecho un televisor con panel IPS
porque saben que les provee mejor precisión de colores y al mismo tiempo colores muy vivos, lo cual también se debe gracias a la tecnología Dynamic QNET Color que LG le proporciona a este modelo. Hablando de sus entradas, en la parte posterior baja tiene una para el cable LAN para internet, una para el cable digital óptico, y en la parte posterior lateral tiene dos puertos USB 2.0, tiene un puerto para el cable de la antena de aire y tiene tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con la tecnología EARC o canal de retorno de audio mejorado para, por ejemplo, conectar ahí una barra de sonido compatible. Hablando del sistema de audio, este modelo incluye el asistente de sonido personalizado que hace un trabajo similar al asistente de imagen personalizado. Te ofrece algunas opciones de audio para que escuches y escojas las que mejor se acomoden a tus gustos personales y al final te crea un modo de audio personalizado. Aquí te voy a dejar algunas pruebas para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. El resultado me parece que está bien, que es nítido, que puede resultar suficiente para una habitación pequeña e incluso una mediana, aunque en cuanto a bajos no es que sea increíblemente potente. No es de los nuestros. Están vividos. Que ese demonio anda detrás de algo. Si el mismísimo infierno consigue controlar ese poder, será nuestra. Necesitamos al obispo. Lancen al Slayer. Impacto confirmado. Player activado. En cuanto al área Smart, que es un apartado también importante que no se debe dejar de lado, te recuerdo que el sistema operativo es WebOS. Algunas personas creen que es Android, pero no, ten en cuenta ese aspecto. La fluidez es buena, la mejoraron en comparación a los modelos del año pasado, lo cual está bien. Este menú suele aparecer de una forma más rápida, también al acceder a las configuraciones avanzadas. El tiempo que tarda es menor o más rápido en comparación a modelos del año pasado, lo cual me parece genial esta mejoría. Simplemente ten presente que la tienda de aplicaciones no es la Play Store de Google porque este modelo o este sistema operativo no está basado en Android, aún así cuenta con una gran variedad de aplicaciones populares y algunas también no tan populares. Este menú para accesos directos, como muchos ya saben, tiene la ventaja de que se puede modificar en cuanto al orden de estos iconos, lo cual me parece genial y muy útil. O también puedes acceder a añadir o quitar accesos directos. Aunque la variedad no es muchísima, se agradece que por lo menos incluyan esta opción. Este modelo es compatible con la función conocida como compartir pantalla o screencast, tanto con dispositivos con Android como también aquellos con iOS, porque tiene la función de AirPlay, pero no es compatible con la función conocida como Multiview ni Picture in Picture. Como te había mencionado antes, puedes iniciar sesión con varias cuentas LG y cada vez que inicias sesión con una cuenta, tanto el menú como aquellas personalizaciones del asistente de voz se van a acomodar a lo que haya configurado cada persona en cada cuenta. Y como ves, puedes modificar el orden de estos iconos a voluntad como te estoy mostrando, lo cual también me parece muy útil. También obviamente tienes acceso al asistente de voz, si quieres puedes personalizarlo para que reconozca tu voz o para que simplemente cualquiera que hable pueda darle algún comando, ya aquí tú decides. Puedes buscar contenido, puedes por ejemplo subir o bajar el volumen, puedes sintonizar por ejemplo alguna entrada, entre otras cosas. También tendrás acceso al navegador web, que para mí es realmente lo más útil de este sistema operativo y que se sincroniza muy bien con el Magic Remote y también puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web,
lo cual, como te digo, me parece lo más útil de ese sistema operativo WebOS. Ya entonces, para terminar, si me preguntas si te lo recomiendo o no, realmente sí, pero recuerda que no es para todo el mundo, no es para quien quiera un buen rendimiento en escenas oscuras. Este modelo es para quien sepa de las ventajas que tiene un televisor con configuración de píxeles IPS o panel IPS, por su mejor precisión de colores, que además incluye la tecnología Dynamic Connect Color, que le provee colores vivos y al mismo tiempo muy precisos, y para quien quiera mejores ángulos de visión. Y además este modelo, te recuerdo que tiene una cantidad de brillo más que suficiente para una habitación con algo de iluminación, y de hecho el panel IPS también ayuda a contrarrestar mejor los reflejos. Pero por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este LG QNED 80A. Probablemente todos los tamaños tengan panel IPS, aunque eso no lo puedo corroborar aún, lastimosamente, pero es probable que así sea. ¿Qué piensas acerca de este modelo? ¿Lo comprarías sí o no? ¿Y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, también por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, dándole clic al botón like a este video y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.